Bienvenidos a este conversatorio del Centro Comercial Santa Fe Medellín y el periódico Vivir en el Poblado. Este es el último conversatorio del año y en enero les estaremos avisando a través del periódico Vivir en el Poblado cuándo se retoman y con qué temas. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Posada Beu. Él es médico de la UPB, cofundador del grupo Vía Vida, médico sintergético, conferencista nacional e internacional. El tema de hoy es muy especial, puede sonar algo extraño y él nos va a explicar de qué se trata esto. La música y la salud, recuperando el son y buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos. Ante todo el agradecimiento para el Centro Comercial, para ustedes, el Vivir en el Poblado. Y contento de estar compartiendo estos temas con ustedes. Ya había tenido el placer de haber sido invitado y yo pienso que el tema que vamos a tocar hoy es un tema realmente apasionante y espero que le saquemos la salsita de esto. Yo quiero preguntarle antes de empezar, ¿cuál es el gran objetivo de este conversatorio? Decíamos en la presentación del tema que vamos a hablar de la música en la terapia y de rescatar el sonido. De alguna manera, la aspiración al final de esta charla es que cada uno recupere o rescate ese sonido, es decir, que vuelva a entender que cada uno de nosotros es música y que no podemos morirnos con la música en nuestro interior. Es el momento de rescatar esa posibilidad de que a través de la música volvamos a darle brillo, volvamos a darle tono a nuestra vida misma y a entender la importancia que tienen la música y el sonido en el rescate de la armonía y la salud. Empecemos como por lo primero, a ver qué es la medicina sintergética muy brevemente y en qué se diferencia de la medicina tradicional. Esto comienza a partir de un sueño. De pronto, cuando estábamos estudiando medicina, había algo que, tengo que confesarlo hoy, nos generaba una cierta frustración, porque en algún momento el ejercicio de la medicina se convertía en algo un poco mecánico. Para esa época entonces gastritis igual Vilanta, migraña igual aspirina o cosas como estas. Y definitivamente eso como que nos generaba una especie de vacío, porque entendíamos o desde ya intuíamos que el ser humano es una historia que nosotros llamamos justamente en el momento de enfocar al paciente historia clínica. Entonces la necesidad de rescatar esa historia clínica nos llevó a pensar, a meditar que tenía que haber una visión complementaria de lo que hasta ahora estábamos viendo a través de nuestra medicina occidental, no demeritando por supuesto nuestra medicina, que sin duda ha sido nuestra gran formadora, pero entendiendo que había otras opciones, otras posibilidades para mirar al ser humano. La sintergética parte de eso, justamente de una visión, exacto, es una visión de síntesis de las medicinas complementarias. Entonces tomamos, digamos que lo mejor de las visiones del mundo desde el punto de vista médico y tomamos parte de la visión de la medicina tradicional china, parte de la medicina ayurvédica, parte de la auriculoterapia y la auriculomedicina francesa, parte de la terapia neural, parte de la homeopatía, de las terapias vibracionales, las esencias florales, etcétera, etcétera. Todo esto con nuestra medicina convencional y sobre todo, tal vez la palabra clave aquí es a la luz de la conciencia, entendiendo que lo que pretendemos finalmente es que el paciente se haga partícipe de su propio proceso de salud. Es decir, que a través de que nosotros le expliquemos al paciente, él se implique y podamos aplicar muchísimos procesos. Tomarnos el tiempo para compartir con el paciente su propia historia y ayudarle a entender que a pesar de que el diagnóstico pueda tener el mismo título, las fuentes o los orígenes de esos diagnósticos suelen ser muy diferentes, acordes a la historia clínica de cada uno. Bueno, en ese sentido, ¿cómo es, por ejemplo, una sesión o una consulta de medicina sintergética? Primero empieza, como empieza cualquier consulta o debería empezar cualquier consulta, con aquello del contacto con el paciente. Y contacto significa con mucho tacto, ¿sí? Es decir, aprender a aproximarnos al paciente, darnos cuenta de que ese ser que viene a nuestra consulta está casi que desnudándose frente a nosotros, mostrando sus vulnerabilidades, mostrando sus alteraciones y entendiendo que a través de ese lenguaje no verbal con el que comienza una entrevista, ya ese paciente nos está contando muchas
casi que desde el momento mismo del saludo. Yo tengo muchísimas anécdotas con eso. A veces hay señoras que llegan a la consulta y nos preguntan, ¿cómo estás? Y dice, bien, para no preocuparlo, doctor. ¿Sí? Ya uno sabe que le está contando mucha parte de su historia, pero otros uno les pregunta, bueno, ¿y cómo estás? Demasiado bien, doctor. Casi que nos termina pidiéndole cita a ellos, ¿no? Y esto es una manera de decir que en ese saludo, en ese salud, darse salud, está el principio de una consulta médica como la que nosotros abordamos. Luego, por supuesto, viene un buen interrogatorio y a través de ese interrogatorio nosotros tratamos de llegarle al fondo de esa historia y mediante ese fondo que estamos buscando tratamos de hacer una interpretación mucho más allá de una sintomatología. Es decir, entendemos que los síntomas no son otra cosa que un mecanismo de expresión que tiene ese ser humano que está ahí sentado frente a nosotros para contarnos parte de su historia. Bueno, y ahora, a todas estas, ¿qué tiene que ver la música que entra a jugar aquí? La palabra persona viene de persona. Eso traduce algo así como a través de la música, a través de, y eso es lo que es una persona. Es volver a rescatar lo que ese ser humano es en su interior, para volver a rescatar el tono emocional, el tono que cada uno vino a dar a este mundo. Dicho de otra manera, la enfermedad es extraviarnos en ese proceso y en ese camino en el que el paciente se extravía, pierde la posibilidad de emitir su propia nota, es decir, la nota que nosotros todos vinimos a dar. Cada uno tiene su propia nota y eso es bien interesante. Si lográramos solamente en esta tarde rescatar por lo menos ese concepto de que cada uno debe emitir su propia nota, entonces volvíamos a recuperar el concepto de individualidad, de que somos únicos e irrepetibles y que por tanto no tenemos que preocuparnos por llevar acciones tratando de simular lo que otros hacen, simplemente espontáneamente siendo lo que somos. Cuando perdemos esa posibilidad de ser espontáneos, ahí es cuando generalmente nos extraviamos nosotros como seres humanos. Bueno, pero ¿cómo se utiliza entonces esta recuperación del sonido de la persona en una consulta, por ejemplo, de medicina hipotética? Pongamos ejemplos clínicos, porque yo creo que de esa manera nos vamos a entender más fácil. Esta es una paciente que llega con un diagnóstico que en medicina se conoce como una hiperprolactinemia. En cristiano eso significa que aumenta la producción de una sustancia que se llama la prolactina. Esa prolactina es la misma que la mujer secreta cuando está lactando, cuando está alimentando a su bebé. Pero hay un tumorcito en una glándula que se llama la hipófisis y entonces a veces se forman adenomas hipoficiales. Esos adenomas hacen que la fisiología, el funcionamiento de esa glándula se vea alterado y la mujer empiece a producir leche sin estar alimentando a su bebé, y generalmente esto lleva a periodos que nosotros llamamos de amenorrea, es decir, de falta de menstruación. Entonces comienzo con esa historia porque nos llega a la consulta una mujer que tenía cifras de prolactina de algo más de 300, cuando los valores normales son hasta 20 y hasta 40 en algunos laboratorios. Es decir, estábamos hablando de un aumento importante. Por supuesto, lo primero que hacemos es descartar que esta mujer tenga un adenoma hipoficiario, hacemos los exámenes de rutina y no nos encontramos que haya nada de esto. Solamente nos encontramos que hay una alteración funcional, un pequeño crecimiento de la glándula benigno, pero no logramos realmente mejorarla de manera significativa. Pero tal vez a la tercera, cuarta sesión, ya cuando uno tiene cierta vergüenza por más de poder ayudar a una paciente, yo me doy cuenta que en la mochila que ella lleva se asoma una flauta traversa. Y les confieso que más por mi interés por escucharla tocar su flauta traversa, yo le pido que empiece a interpretar la flauta, y en la medida en que ella empiece a interpretar la flauta, solo hasta ese momento supe que era un músico de la Filarmónica de Medellín, empiezo a tomarle el pulso y cuando daba cierta nota especial, el pulso se alteraba. Nosotros tenemos en el pulso una grandísima herramienta para enfocar al paciente. Y entonces a través de ese pulso nos dábamos cuenta cómo estaba funcionando. Evidentemente, si el pulso reacciona, nos está diciendo hay algo alterado, hay algo que ella no reconoce. Y cuando le pregunto qué nota es, me dice es la nota La. Y resulta que los chakras, los centros de energía, que no son otra cosa que la representación
de las principales glándulas en nuestro cuerpo están en relación, cada uno de esos centros, con una nota musical. Así, el riñón y la suprarrenal con la nota do, los ovarios y los testículos con la nota re, el páncreas con la nota mi, el fa tiene que ver con el timo, el sol con la garganta, con la tiroides, pero el la tiene que ver con la hipófisis, justamente esa glandulita. La única terapia que se le hizo a esta mujer fue rescatar esa frecuencia y le pusimos la tarea de que interpretara la nota la con su flauta traversa, ella misma, además con su música, siquiera 5 minutos diarios. Yo le dije, es posible que te echen de la casa. Ustedes se imaginan una nota la sonando 5 minutos seguidos, eso es de aburrido. Pero la sorpresa es que sí, la sorpresa es que 15 días después, esta mujer llega contándome que está menstruando y que sus cifras de prolactina ya están algo como en 40 y tantos, es decir, prácticamente en límites normales, única y exclusivamente con una nota musical. Pero no entendamos esto simplemente como la emisión de una nota. Ustedes saben que una nota musical es un patrón frecuencial. Esa frecuencia lo que hace es entrar en resonancia, es decir, a vibrar en sintonía con esa glandulita. Lo que hacemos es simplemente, puesta la analogía, volver a sintonizar la emisora en el dial correcto. Digamos que estar enfermo es estar sonando gangoso. Lo que estamos haciendo aquí es permitiendo sintonizar de nuevo esa emisora para que volvamos a escuchar la música como debe ser. Por el caso de que haga alguien que no tenga flauta, que no sea músico, ¿cómo se hace? Nosotros utilizamos a veces un instrumento, les voy a mostrar lo que es esto. Este es un instrumento que es un metrónomo. Un metrónomo es algo que utilizan los músicos para afinar sus instrumentos. No tiene ningún otro misterio, solo que esto tiene algo así como 7 octavas de información. Observen, tal vez escuchan. No sé si están escuchando. ¿Sí? Entonces esto va cambiando de notas. Uno a través del pulso puede detectar cuál es esa nota de resonancia la que está emitiendo el cuerpo. Y debería uno reconocer su propia nota. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Yo ya conozco que mi nota dominante es una frecuencia que es el do en la tercera escala. Les voy a mostrar en qué consiste eso del do en la tercera escala. Vamos a mirarlo aquí. Enseguida podemos hacer el ejemplo con alguien del público. Claro, perfectamente. Ya les voy a mostrar esto. Entonces, yo aquí busco en este metrónomo esa nota correspondiente a la nota do en la tercera escala. No sé si alcanzan a escuchar el sonido. ¿Sí? Fíjense que cuando yo estoy hablando, casi que mi voz se mimetiza con este sonido. Es decir, yo voy hablando y fácilmente mi nota promedio se iría confundiendo con esta nota que están escuchando ustedes acá, que es más o menos lo que emito. Bien distinto a si yo pusiera esta nota, por ejemplo. Por ejemplo, esta nota. Evidentemente, mi voz no se parece mucho a esta nota, además que resulta ser un sonido poco agradable, ¿cierto? Esta es una nota así en la séptima escala. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es permitirnos que nos reconozcamos, y si yo busco ese patrón, esa nota, que no es otra cosa, insisto, que una frecuencia, la busco en mi cuerpo, si hay algún tipo de alteración al pasar con esa nota por mi cuerpo, el pulso, que es nuestra señal, es como nuestro estetoscopio ampliando la información, nos dice, empieza a brincar de manera distinta, para que lo digamos en un lenguaje sencillo, pulsa distinto. Y eso implica entonces que yo no me estoy reconociendo con mi propia nota. Lo que llevo al paciente es a permitirle que se reconozca en esa nota. Bueno, uno de ustedes, déjalo ella. Yo te voy a pedir él en este momento está, observen una cosa, perdóname, aquí hay un bombilito que se enciende, no sé si lo ven allá, y hay un momento en que se pone verde. Yo voy a buscar, cuando se pone verde eso implica que esa es la nota que él emite. Vamos a ver. Aquí en este caso, él me da una nota mi en la cuarta escala, vamos a buscarla. Ya les voy a explicar lo que es eso. Esa nota mi en la cuarta escala
es esta que les voy a mostrar. Observen esto, escuchen la voz de él y escuchen este sonido. Estamos en el Centro Comercial Santa Fe, estamos en vísperas de Navidad y les deseamos a todos una Navidad muy feliz. ¿Ven cómo se mimetiza esa voz de él con este tono? Si yo quisiera hablar en el tono de él, tendría que hacer algo así como... Estamos en el Centro Comercial Santa Fe y muy contentos. Bueno, y es simplemente sintonizarme con esa nota. Si yo a él le buscara esa frecuencia en su cuerpo, ven todavía por favor un momento, ¿sí? Si yo... Sí, para saber que se Claro. cuida todo eso. Ven para sacar por favor para que todos te vean. Y me puedes sostener. Claro. Uno pone al paciente a sostener el micrófono. Entonces yo busco a través del pulso dónde me da una reacción en su cuerpo esa nota, ¿sí? Y yo veo que por ejemplo en él me reacciona fuertemente en esta zona que tiene que ver con su plexo solar. Yo de ahí deduzco fácilmente que él está, yo no sé si puedo hablar de esas cosas acá, pero está teniendo algún tipo de dificultad con su sistema gastrointestinal, pero concretamente más con el colon que está un poco distendido y que lleva a que una valvulita que hay ahí en esa zona se congestione y produzca una alteración en el reconocimiento. Cuando yo le pregunto al paciente si eso es cierto, miren lo que él dice. ¿Ven? Que no. Miren, lo que pasa cuando uno está haciendo este tipo de movimientos, cuando uno está haciendo este tipo de movimientos, lo que está es simplemente buscando qué parte de su cuerpo no se reconoce. Entonces simplemente lo estamos invitando a que de nuevo vuelva a reconocer esa nota. Voy a ponerles un segundo ejemplo. Pero un momentito, entonces él cómo reconocería esa nota y cómo se alivia. Cuando yo le dejo esa nota en su cuerpo durante unos minutos, cada uno de nosotros en todas las células tiene en promedio, en los glóbulos rojos tiene en promedio 4 moléculas de silicio. Esos son cristales. Ustedes saben que el cristal vibra con un patrón frecuencial. Entonces apenas en fracciones probablemente de segundos, todas las células están recibiendo un patrón frecuencial que por resonancia, esa es una ley de la física, se llama la ley de la resonancia mórfica, descrita por un médico holandés que se llamaba Christian Huygens. Este hombre dice que dos cuerpos en movimiento tienden a vibrar en la misma frecuencia. Tal vez se acuerdan de la física del bachillerato donde nos ponían dos relojes de péndulo oscilando distinto, ¿sí? Y de pronto el menor empezaba a seguir al mayor, de esta manera, se emparejaban, ¿sí? Y empezaban a seguir un mismo patrón frecuencial. Dicho de otra manera, alguien se toma una aspirina o un medicamento para su presión, espectrofotográficamente esa aspirina es una frecuencia, el Dolex es una frecuencia, esa pastilla de la presión es una frecuencia, que simplemente encuentra un receptor en el cuerpo y empieza a resonar, a vibrar en ese mismo patrón frecuencial, generando un efecto. Pues bien, ese efecto en lugar de darlo con un químico lo estamos logrando con una nota musical que no es otra cosa que una frecuencia. Simplemente ya esa orden queda inscrita en su patrón molecular y empieza de nuevo a rescatar su frecuencia. Es como volverle a afinar el oído. Primero identificamos que tiene un bloqueo en esa zona, que no necesariamente se tiene que manifestar en el aspecto físico, puede ser en relación con los apegos también, porque ese plexo solar tiene que ver con los apegos, cosas que de pronto no nos hemos atrevido a liberar o a soltar en un momento determinado. Entonces, cuando imponemos ese patrón frecuencial, descubrimos que no es simplemente esa frecuencia, descubrimos esa historia a la que queremos acceder y por supuesto vamos un poco más profundamente en el interrogatorio. De acuerdo con eso, entonces vamos llevando informaciones ya mucho más sutiles. Yo les quiero poner un ejemplo más concreto para que entendamos esto. Y esto es un ejemplo simpático, pero de la vida real. Este es un hombre que llega con su pareja a la consulta y él empieza a hablar todo el tiempo y nos dice: mire, yo tengo un problema muy grande con esta mujer, yo la amo, yo la adoro, esta es mi razón de vivir. Es que yo sé que el sentimiento que yo tengo por ella es así de profundo y sé que ella me ama también, yo sé que ella me ama profundamente, además porque hemos sido pareja durante mucho tiempo, pero ¿qué hago? Yo oigo a esta mujer e inmediatamente me da rabia, me irrito.
y me vuelvo nada y no nos podemos entender, y ella empieza a decirme exactamente la misma cosa, que no me tolera y que no me tolera, y entonces eso se vuelve un conflicto a unas sabiendas de que supuestamente se profesa un gran amor, ¿sí? Y miren lo que ocurre, ella empieza a hablar y me dice, sí, doctor, es que realmente yo no sé qué es lo que le pasa a mi marido. Cuando yo oigo esa voz, lo primero que pienso es que este hombre hay que canonizarlo, ¿no? Sí, ustedes se imaginan uno escuchando ese patrón frecuencial todo el tiempo, hay que canonizarlo. Entonces buscamos con este aparatico la nota en la que ella emite y buscamos en su cuerpo, en el cuerpo de la pareja, exactamente, que reconozca ese patrón frecuencial. Eso tiene un término en medicina que se llama la desensibilización. La desensibilización es muy parecida al proceso de una vacuna. Cuando a alguien le ponen una vacuna, le están dando el mismo virus, pero atenuado, es decir, debilitado, para que cuando llegue el virus de verdad, él tenga la memoria, recuerde eso y ataque el virus y genere una respuesta. Bueno, cuéntenos como más casos de que la música se convierte en una herramienta curativa. ¿De qué otra manera y en la vida? Este es el caso de un paciente con Parkinson, pero además con un Parkinson severo que no le permite llevar a cabo sus funciones vitales. Es decir, él para alimentarse y llevarse la cuchara no puede hacerlo, alguien tiene que hacerlo por él porque el temblor es tan severo que no le permite simplemente llevar a cabo sus funciones. Pero miren lo que ocurre tan curioso, este hombre toda la vida fue un pianista. A pesar de los múltiples medicamentos, su proceso del temblor no se recupera. Pero cuando él se sienta al piano, inmediatamente empieza a interpretar el piano como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Es decir, recuerda perfectamente cómo interpretaba el piano en sus mejores épocas y el temblor desaparece por completo. No debe ser al azar que la palabra música venga de musa, que significan las 9 musas de la mitología, hijas del rey Zeus, pero a su vez hijas de Nemosina, que era la reina, o mejor, la diosa de la memoria. Es como si la música fuera entonces la manera de también rescatar la memoria. Por eso entonces, cuando ese ser se sienta a tocar el piano, ocurren cosas como esas. Pero también ocurren experiencias tan significativas como alguna que cita Chopra, en el que se llevan un grupo de pacientes con problemas de osteoporosis, es decir, de alteraciones del calcio en los huesos, ¿no? Dividen ese grupo en dos. Al primer grupo le dan el tratamiento convencional, pero al segundo grupo le dan el mismo tratamiento, pero se lo llevan para un sitio que está decorado como 30 años atrás. Es decir, les ponen la misma vestimenta de 30 años atrás, la decoración de 30 años atrás, pero la música de 30 años atrás. Es aquellos tararean perfectamente. Y la sorpresa es que este segundo grupo, con solo esto, cambiar su entorno por completo, es capaz de generar un efecto tan significativo que ese segundo grupo mejora algo así como más del 50% que lo que mejora el grupo control con el tratamiento convencional. ¿Y eso es un efecto a largo plazo o es un efecto momentáneo? Recordar viene de recordare, y recordare viene de volver al corazón. No es otra cosa que volverle a recordar al paciente que justamente tiene que volver a los órdenes del corazón. Nosotros decimos que cuando hablamos desde el corazón estamos centrados. Y mira lo que ocurre, porque esto también es bien bonito. Cuando apenas tenemos algo así como 21 días de engendrados, ya existe una especie de vestigio de corazón. Ese corazón empieza, por supuesto, a emitir el sonido, el tum-tum, el tum-tum. Y en ese momento, casi de manera simultánea, empieza a desarrollarse embriológicamente el sentido del oído, como si la función del sonido del corazón generara la necesidad de una pantalla que lo escuche en ese momento. Y entonces, al empezar a escuchar ese sonido, empieza a recordar, a volver al corazón, a vibrar con ese patrón frecuencial que le genera efectos tan significativos como el siguiente. Un niño que es alimentado simplemente al biberón y que lo sientan en una sillita a darle el tetero,
pues digamos que tiene un crecimiento promedio, pero el niño en cambio, que es tomado cariñosamente por la mamá, recostado en su pecho, donde escucha de nuevo el latir del corazón, ahí él empieza a reconocer esos patrones y entonces desarrolla una paz interior sumamente grande que le permite alimentarse además de los ecos de la mamá con la voz de la mamá y la caricia de la mamá, y por supuesto el crecimiento es muchísimo mayor y mucho más armónico. Los orígenes son esos, simplemente es volver a entender que esa parte de volver a hacer música completo tiene que ver justamente con el desarrollo del sentido, pero dándole sentido a los sentidos. Esto no es otra cosa que un pabellón para alimentar nuestro tono vital. Hagan ustedes el ejercicio allí sentados y colóquense sus dos manos en esta forma como lo estoy haciendo yo, a manera de antena, ¿sí? Cuando ustedes se colocan las manos, no tapándose los oídos, sino haciendo esto como una especie de antena, escuchan que mi voz la reciben de una manera completamente distinta. Es lo mismo que hace el cantante cuando tiene los monitores, cuando no tiene los monitores que le retornan la voz para que él se reconozca y se afine. Cuando no tiene los monitores, ustedes ven que él hace esto tratando de ampliar un poquitico su escucha. Pues bien, los órganos de los sentidos tienen muchísimas características especiales, pero una de las más importantes con el desarrollo del pabellón auricular y del sentido del oído es primero que es un órgano actual, es decir, está a cada lado de nuestro cuerpo y eso no es al azar. Ustedes se imaginan que solamente tuviéramos una oreja en este sentido, eso sería un poquito complicado, pero en ese mismo ejercicio, hagámoslo por favor. Mientras yo hablo, tápense un oído, miren cómo escuchan ustedes. La sensación que tienen al escuchar mi voz ya es una sensación de que como que algo falta. Lo que permite la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales está dinamizando todo el funcionamiento de ese cerebro. Y de ahí surge que haya una armonía perfecta para que lo concreto, lo matemático, lo racional se relacione con lo del hemisferio derecho, es decir, lo creativo, lo poético, lo intuitivo, la música como tal. Eso es básicamente. Cuando te preguntaba como por el desarrollo de este sentido musical, que es una referencia era como a lo largo de las civilizaciones y el desarrollo del hombre en la Tierra. En el proceso evolutivo vamos haciendo el ejercicio de visualizar cómo desde esos seres marinos se empezó a crear una especie de línea lateral en los peces. Esa línea lateral, cuando el ser humano va evolucionando, va empezándose a enrollar. Y por eso ese recuerdo lo tenemos en el oído interno con el caracol, que es una parte importante del oído interno. Pero ahí, en ese movimiento de espiral, es cuando el hombre empieza a pasar de sus cuatro patas a erguirse y a ponerse de pie. Y eso implica entonces, es un sacrificio enorme, por eso incluso todavía tenemos tantas lumbalgias y tantas cosas a nivel de nuestra columna dorsal, porque a través de millones de años estuvimos andando en cuatro patas y simplemente cuando volvemos a utilizar esa posición de erguidos, eso hace que ya nos encontremos con nosotros. Entonces, desde ese momento de la evolución ya el ser humano reconoce la música. No es un secreto que, por ejemplo, en las guerras anteriormente, siempre quien iba adelante era el que tocaba el tambor o los instrumentos de percusión, porque ese instrumento de percusión generaba un patrón frecuencial tal que el corazón de esos guerreros entraba en resonancia y les daba esa posibilidad de ser aguerridos, ¿sí? Pero si lo vemos ahora más recientemente, por ejemplo en la historia de nuestros chamanes, es bien frecuente, tal vez ustedes se han percatado de que ellos utilizan unas especies de maracas pasándolas a través del cuerpo primero, donde ellos dicen que están entrando en contacto con esa parte que tiene que ver con el cuerpo etérico del ser humano. Es decir, con las energías más sutiles para que ese ser empiece a vibrar en otros patrones frecuenciales y recupere su propia frecuencia. La música puede también enfermar, y en qué casos, por ejemplo. Porque la música tiene tres componentes fundamentales: la melodía, la armonía y el ritmo. La melodía está a cargo del hemisferio derecho, por eso una melodía enternecedora nos cambia por completo la percepción que estamos teniendo. La armonía
la da una estructura que se llama el cuerpo calloso, que une, no separa, sino que une los dos hemisferios cerebrales. Y el ritmo, por supuesto, lo da el hemisferio que tiene que ver con los numeritos, con las matemáticas, que es el hemisferio izquierdo, ¿sí? Cuando volvemos a interpretar la música desde ahí, desde la melodía, la armonía del ritmo, estamos rescatando esas tres esencias en nosotros. Sin duda, muchos de los géneros musicales actuales adolecen, por ejemplo, de melodías adecuadas, o empiezan a hacer sonidos estridentes y vienen a generar más que sonido, ruido. Y el ruido viene del latín rugitus, que significa rugido. Y un rugido, por supuesto, no resulta nada agradable. Yo te voy a pedir acá una pausita para que entendamos esto a través de este instrumento musical. En las notas musicales hay notas que nosotros llamamos notas mayores y notas menores. Seguramente, aunque no seamos músicos, ustedes han oído hablar de que alguien toca en do mayor y otro en do menor, sí, por decir algo. Observen ustedes el efecto que esto nos genera. Vamos a hacerlo a través de la guitarra, vamos a tocar algún tema para que nos demos cuenta cómo ocurre esto y vamos a ver qué nos genera esta música y luego la comparamos con otra. Los invito a que los que quieran vayan escribiendo las preguntas en los papelitos para que se las recojan enseguida. Esto que voy a interpretar es una canción que está cantada en un tono menor y vamos a ver lo que ocurre. Yo puse el esfuerzo, ella la desgana, yo lo hondo silencio, ella la palabra, yo senda y camino, y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento, yo todo montaña, yo pura resina y ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas, y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Ella, Dios lo sabe, nunca puso nada. Lo que quiero rescatar acá, más allá de la canción, vamos a hacer. Lo que quiero rescatar allá es que este es un tono menor.
Si yo les preguntara a ustedes en este momento, después de haber escuchado esa canción, ¿cuál es la sensación que primen ustedes, la emoción que primen ustedes? Seguramente no me dijeron. Yo tanto no experimenté personalmente, sino que me puse a mirar a la gente dio su cara total, le tocó una fibra. Pero generalmente se toca una fibra en esos tonos menores que lleva a la melancolía, lleva a una sensación como de añoranza, de algo como eso. Bien distinto, observemos esto, y aquí yo les voy a pedir que ustedes sean actores también, cantantes en este caso, y me acompañen en este pedacito. No más, vamos a cantar un pedacito nomás. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es una ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Así son las consultas. Aquí ya me toca aplaudirlos a ustedes. Pero fíjense qué ocurrió en cambio en este tema, que es tocado o es interpretado en un tono mayor. Casi que sube el espíritu. Yo creo que más de uno se vio con el sombrero mexicano puesto allí cantando y casi que pidiendo, traigan otro para esta mesa. Más o menos es eso. La sensación que queda es precisamente de que cambia el tono emocional. No solamente cambia el tono de la guitarra, sino que cambia el tono emocional. Pues bien, un solo tono es capaz de cambiar por completo el holograma funcional del cuerpo. Es decir, una sola nota es capaz de cambiar el comportamiento fisiológico en el organismo. Cuando yo escucho esto que ustedes vieron y que se envalentonaron, aquí entre otras cosas mostraron su factor X y todas esas cosas, fíjense que cuando lo hacen se empoderan de alguna manera. Eso es lo que estamos recuperando con esto. Y eso va de la mano con el ánimo, pues. Cada nota musical está generando una patrón de resonancia en nuestro cuerpo. Cada nota musical, un acorde musical, normalmente está compuesto de 3 notas a su vez. La combinación armónica de esas notas es la que va generando también esa armonía en el cuerpo. Pero volviendo entonces a tu pregunta, ¿hay músicas que puedan generar daño? Miren lo que pasa. Ustedes se van a un concierto de la Filarmónica y normalmente lo primero es que asumen una actitud de un silencio profundo y casi que una reverencia profunda frente a eso, y salen calmados, tranquilos, serenos. Váyanse a un concierto de música rock y casi que no hay un concierto de música rock que se respete que no termine en alguna trifulca, en alguna pelea, en algún alegato, en alguna discusión. Entonces, lo que está haciendo ese patrón musical es generando órdenes o desórdenes internos en nuestro interior. Yo soy un convencido de que poco a poco hemos ido extraviando mucho esa parte de la melodía con la que crecimos. No es que estemos demeritando algunos géneros musicales, no. Por supuesto tenemos que evolucionar y entrar en contacto y en resonancia también con esos géneros, pero sin duda también hay géneros que ya son realmente estridentes y que generan un patrón de desorden. Hay un científico que se llamaba Slatny, que junto con Hans Jenny hicieron una experiencia bien linda. Ellos hacen una especie de limadura de cuarzo y la extienden en una superficie lisa. Y acto seguido acercan un instrumento como estos, como el metrónomo, emitiendo un patrón frecuencial determinado. Cuando se emite una frecuencia, las partículas se organizan formando un holograma, por decir algo, una figura armónica, ¿sí? Pero en cambio, cuando ocurre que se genera un sonido estridente, todas esas partículas se diseminan, pero sin formar para nada una estructura
como les decía, armónica. Eso traducido en el cuerpo, y si entendemos lo que decíamos al principio, de que tenemos todas esas moléculas de cristales en nuestro cuerpo, pues yo creo que es más que evidente que va a llevar a que esas células se organicen o se desorganicen de acuerdo a eso que estemos utilizando. Digamos, en un concierto de música de carrilera o de despecho, pues ahí juega más que la música, la misma letra del ánimo de las personas. Esa sería la melodía. Y entonces esa melodía es la que nos lleva a tener un tono emocional determinado. Ustedes se imaginan a alguien que esté bien triste, bien desanimado, y yo de un momento le diga, vas a cantar de ahora una canción que te refuerce y que te ponga pilas y que te ponga todo el entusiasmo, y le diga, yo soy rebelde porque el mundo me... Casi que lo estoy invitando a que se vaya al suelo con esa canción, ¿cierto? Por eso, entonces, en esos momentos de despecho, de angustia, de ansiedad, de lo que llaman ahora la tusa, alguien se va a escuchar al despechado, seguramente que van a ocurrir otras cosas que para nada se parecen a la salud. ¿Cuál es la diferencia o el parecido entre la musicoterapia y esto del sonido, pues, y la... Es decir, cuando el sonido está de manera organizada y armónica, forma la música. Y somos música en el interior. Visto de otra manera, la enfermedad es una ausencia de música. Así como si lo vemos en otra octava de información y habláramos de la luz y el color, diríamos que la enfermedad es falta de color. Es perder esa comunicación entonces en otra octava que sería el color. Pero entonces, justamente cuando recuperamos ese son que se ha ido, por eso lo llamamos el sonido, y cuando volvemos a encontrarnos con la posibilidad de emitir esa propia nota, entonces nos reconocemos como partícipes de la melodía de la vida y aportamos nuestra propia nota para que nuestro cuerpo, nuestro ser, sea parte de esos acordes que están inscritos en la partitura misma de la vida, que no es otra cosa que el instrumento del alma para que cada uno de nosotros se contacte con el ser interior. De esa manera, entonces, cuando empezamos a traer de nuevo al presente, y eso significa a sentirlo de nuevo en el corazón, empezamos a mandar informaciones que reorganizan aquello que se ha desorganizado en un momento determinado. ¿Me explico? Un sonido armónico hace que normalmente vibremos en nuestro cuarto centro, que es el corazón. El corazón es el órgano que produce el campo electromagnético más importante en el cuerpo, 5000 veces aún más potente que el campo electromagnético del cerebro. Un corazón ordenado, y eso significa un corazón en paz, un corazón en armonía, un corazón tranquilo, un corazón sereno, un corazón que haga o se preste para el servicio. Normalmente lo que está haciendo ese corazón es ampliando esas líneas de campo para envolver a otros dentro de esas líneas de campo hasta el infinito. Por eso seguramente muchos de ustedes notan que cuando se acercan a alguien que está muy bellamente alineado, es decir, que está en eso que estábamos mencionando, la sensación que tienen es, no sé qué tiene esta persona tan especial, pero me siento feliz estando a su lado. A lo mejor no es físicamente lo que esperaban ni nada de esas cosas, pero sin embargo tiene una sensación de paz absoluta, de tranquilidad, de armonía, y como que no les provoca separarse de ahí. En cambio también ocurre el caso contrario. Hay gente que se encuentra con otra y dice, es que yo con esta sí no tengo química. Y realmente esto está mucho más allá de la química. Yo diría que esto es pura física. Eso es simplemente que estamos vibrando en patrones frecuenciales diferentes. Llevémoslo a una disrupción, a una alteración en la relación de una pareja. La gran mayoría de las veces ocurre simplemente porque cada uno de los dos está danzando una música diferente, está escuchando una música diferente. Cuando lo escuchamos, cuando escuchamos la misma música, pues bailamos al mismo ritmo, pero imagínense que uno estuviera escuchando un merengue y el otro un bolero y traten de bailar, yo creo que jamás se encontrarían. Simplemente lo que tienen que recordar ahí, cuando no se están encontrando, es que es el momento de hacer la pausa, y ese es otro de los elementos fundamentales. Tal vez si de esta charla solamente quedaran esas dos palabras, con las del principio que también les dije, yo me quedaría muy tranquilo. La vida es cuestión de ritmos, y el secreto del ritmo está en la pausa.
Si solamente encontráramos la pausa, si volviéramos a ese silencio interior donde podemos escucharnos nosotros mismos y compartir desde nuestro corazón, yo creo que no cabría duda de que a través de ese ejercicio de recuperar el silencio y la pausa, volveríamos a encontrar nuestros ritmos. Cualquier enfermedad, llámese como se llame, llámenla migraña, gastritis, depresión, no es otra cosa que una alteración en los patrones de los ritmos que deberíamos seguir. Entonces, si recuperamos la pausa y encontramos el ritmo, muy probablemente vamos a encontrarnos con la esencia que habita en nosotros. A ver, es que todos somos músicos, o mejor, todos somos musicales, más que músicos. Entonces la musicoterapia empieza desde eso, desde esa sensación que le estás transmitiendo en un patrón frecuencial al otro. Y ese patrón frecuencial en la música puede ser expresado no solamente con un instrumento, no solamente con algo como esto, puede ser expresado a través de una sonrisa. Ese bebé que sonríe, innegablemente le arrebata una sonrisa al que lo está viendo. Traten ustedes de enojarse con un bebé que sonríe a carcajadas, y yo creo que resulta una misión absolutamente imposible, porque eso también es música. Eso nos está contando que la melodía, la armonía y el ritmo habitan en él y se convierten en seres que están vibrando en patrones frecuenciales sumamente altos, que permiten que el otro, que posiblemente esté en un grado de desorden mayor, entonces pueda entrar a resonar allí. Los tonos agudos normalmente nos llevan a que otra vez nos dinamicemos, tengamos la fuerza, la potencia interior. Y esos tonos agudos están en ¿quiénes? En los niños. Dicho de otra manera, rescatar esos tonos agudos es rescatar la posibilidad de que volvamos a ser niños, de que volvamos a tener la posibilidad de asombrarnos, de abrir los ojos en señal de sorpresa, para que al abrir los ojos y hacer esa expresión de sí, en ese momento estamos desplazando el diafragma, estamos entrando mucho más oxígeno, estamos dilatando las pupilas, está entrando más luz a nuestro cuerpo y nos estamos reconociendo también como seres de luz. Es decir, estamos estimulando a través de un movimiento tan simple como esa sonrisa, que insisto también es música, estamos recuperando la posibilidad de conectarnos también con la epífisis, que es una glandulita que hay en el cerebro. Anteriormente nos decían que era un remanente anatómico que no tenía ninguna importancia. Hoy se sabe que es la glándula más importante del cuerpo, porque es la que produce, uno, la serotonina, que es la molécula de la felicidad, la melatonina, reguladora de las pausas y de los sueños, y la dopamina, que es la molécula de la pasión, de las ganas, del entusiasmo, de la chispita por la vida. Entonces hacer musicoterapia es simplemente volver a rescatar esa musicalidad que existe en cada uno de nosotros. No hay que ser músico entonces para hacer musicoterapia. Una mamá está haciendo musicoterapia cuando cariñosamente al niño que tiene el dolor en el estómago le está haciendo su masajito y le está cantando una canción de cuna o le está diciendo y ya le está generando también un patrón frecuencial. O cuando con el niño hace el ejercicio de aplaudir, esto no es simplemente una cuestión de sincronía de los músculos o de los movimientos. Cuando estamos aplaudiendo, también estamos generando esos ritmos internos que empiezan a esbozarle a ese niño que existe eso como parte de la música. La voz, digamos, al hablar, cantando, puede ser un elemento, una herramienta terapéutica. La voz es una de las herramientas más importantes en la terapia. ¿Por qué? A ver, entendamos esto. Yo solamente puedo emitir los tonos que mis oídos escuchan. Si yo no escucho un tono determinado, no soy capaz de emitir ese tono, no soy capaz de emitir esa frecuencia, no lo podría hacer. Y miren lo que empieza a ocurrir. Nosotros hablamos de que existe una energía ancestral o de reserva. Esa energía ancestral tiene que ver con la fuerza del riñón y de la suprarrenal, que son los que nos van a contactar, digamos, con el polo a tierra, volver a hacer el anclaje. El niño normalmente casi que desde el vientre está escuchando el sonido musical maravilloso que le acompaña, que es justamente el del líquido amniótico con los latidos del corazón de su mamá. Y entonces nace con una capacidad auditiva tremendamente aguda. Pero fíjense que el niño, en la medida en que se va educando y se afianza precisamente con esa energía que le dio la vida, empieza otra vez a poner polvo a tierra, empieza a dar sus primeros pasos, empieza a afianzarse. Vamos creciendo poco a poco con todos los paradigmas
y cosas a las que estamos sometidos, vamos perdiendo la música, la alegría en el interior. Y fíjense cómo al final de la vida, en esa etapa, digamos, ya más madura, lo primero que empieza a delatar que alguien está entrando en una escasez de energía es que empieza a disminuir su capacidad auditiva. Es decir, empieza a quedarse un poquito sordo. Y fíjense que el sordo normalmente no piden que le repita de una manera muy agradable. Él no escucha y lo primero es que se pone irritable. ¿Cómo? ¿Que qué? Hábleme más duro, ¿sí? Y a veces se enoja. Pero esa irritabilidad, ese mal genio, eso lo que está indicando es que se está agotando esa energía de reserva. Luego, cuando volvemos a recuperar la energía de la fuente, la energía de reserva, volvemos otra vez a bombear energía. Y por eso es tan importante, insisto, hacer música. Cantar aunque no cantemos. ¿Qué importa que desafinemos? Eso es maravilloso también. Pero si lo hacemos y hacemos el intento, yo creo que eso solo nos cambia la vida. Ahorita cuando estábamos hablando antes de empezar el conversatorio, vi escrita en el cuaderno suyo algo que decía MAR, M-A-R, eso es... M de melodía, A de armonía, R de ritmo. Entonces es volver a rescatar el mar. Cuando ustedes van al mar, ¿alguien ha visto un costeño estresado? Yo creo que eso no existe, es una especie de extinción, yo creo. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque el golpeteo de las olas es muy parecido al sonido musical que él captaba en el vientre materno. Miren que esto es muy lindo. Hay un investigador, o un investigador que se llamaba Alfred Tomatis, era un francés. Este hombre desarrolla toda una ciencia que él denominó la audiopsicofonología. Y la audiopsicofonología no es otra cosa que entender el sonido a la luz del desarrollo de la vida natural. Entonces él desarrolla una especie de oído sónico en el que filtra algunas de las frecuencias para que quien lo escuche solamente recuerde el sonido que había al interior del vientre materno. ¿Sí? ¿Me explico? Eso significa que cuando escucha esas frecuencias es como si se volviera al vientre materno. Y miren la experiencia tan linda que le ocurre. Él llama a uno de sus mejores amigos a mostrarle su invento, y este mejor amigo se va con su hija que tiene 9 años a conocer eso que él había desarrollado. Cuando esto empieza a sonar, espontáneamente la niña que los acompañaba se acuesta en el suelo y asume una posición fetal. Ellos se quedan sorprendidos y dicen, ¿qué te está pasando? Y dice, no, siento que así estoy muy cómoda, dice la niña. Pero fíjense cómo el solo hecho de evocar esos sonidos del vientre materno ya genera un comportamiento que es ese, el de la posibilidad de protección. Por eso mencionábamos ahora, en la medida en que vamos avanzando en nuestra edad, fíjense que más o menos esa es la posición que vamos asumiendo. Al principio nos da mucha levantarnos y por eso gateamos, pero después nos vamos poniendo erguidos, después nos levantamos y al final de la vida generalmente empezamos a hacer esto, otra vez, a ponernos un poquito gachos, porque los huesos entonces se comprimen, porque las vertebritas se achatan un poquito y casi que vamos haciendo esto volviendo de alguna manera a esa posición que en algún momento tuvimos en el vientre materno. Audiopsicofonología, ¿esto qué tiene que ver con la psicoterapia? Era esto justamente que estaba hablando de Alfred Tomatis. La audiopsicofonología fue la ciencia que él desarrolló y que nos llevó a entender entonces que si lográbamos filtrar ciertos patrones de frecuencia, empezábamos a escuchar la vida de otra manera y a tonificarnos también de otra manera. Entonces, cuando se filtran esos patrones frecuenciales, lo que el cuerpo está haciendo es recuperando el orden. Me explico. Cada célula de nuestro cuerpo emite en un patrón frecuencial determinado. Si asumimos esto, sabemos que un órgano también emite en un patrón frecuencial. El hígado emite a una frecuencia, el riñón emite a una frecuencia, el corazón emite a una frecuencia. Pero si hay un director de orquesta, que por supuesto será el cerebro, y le hacemos caso al director de orquesta, entonces las órdenes que provienen del director de orquesta hacen que cada uno de los instrumentos, en este caso el hígado, el riñón, el pulmón, el corazón, interpreten la misma partitura y entonces la música se escuche bonito, se escucha armónico. Pero cuando eso se pierde,
entonces empieza la patología, es decir, empieza la manifestación de que algo erróneo está ocurriendo y entonces al hígado le da una hepatitis o al riñón le da un cálculo renal o al estómago le da una gastritis, etcétera, etcétera. Por eso no somos ajenos a eso. Vamos con la primera pregunta. En el caso de la pareja en donde la mujer tiene un tono de voz que no conjuga bien, ¿cómo llegar a equilibrar para que sus patrones frecuenciales coincidieran? En realidad no es que coincidan los patrones frecuenciales. Lo que está ocurriendo en ese momento es que el otro se desensibiliza a una frecuencia que le irrita inicialmente y entonces empieza a ampliar una cosa que nosotros llamamos la banda pasante. Para que me entiendan, este concepto es como esto. Imagínense que yo solamente sé hablar español. Eso probablemente ya me genera alguna limitación. Háblanos de la música del ADN. Complementa con lo siguiente. Sabemos que el ADN es una molécula cristalina, un cuarzo, y resuena con los sonidos. Eso es una absoluta fantasía. Yo creo que si hablamos del ADN podríamos hacer 25 charlas de estas más. Pero bueno, resumido. El ADN es una cadena donde está inscrito nuestro propio código genético, es decir, la esencia de lo que nosotros somos. Y está compuesto básicamente por algunos aminoácidos esenciales que ocupan unos lugares específicos y que anteriormente en medicina se decía todo depende del ADN, o por lo menos el 90% depende del ADN. Y decíamos, es que yo soy Pérez, o yo soy Posada, o yo soy Beo, y simplemente los Pérez somos así, o los Posadas somos así, y resulta que relativamente de manera reciente la medicina descubrió cosas muy importantes, cosas como estas. Estuvieron invirtiendo millones y millones de dólares para descifrar el código genético, y después de muchos años y de todos esos millones de dólares nos damos cuenta que apenas teníamos algo así como 25.000 genes los seres humanos. Estábamos esperando que fueran más de 100.000. Pero nos dimos cuenta de otra cosa más compleja, y es que nos diferencia de un grano de arroz apenas el 2%. Es decir, imagínense si el universo está inscrito o no en cada patrón frecuencial. Pero lo bonito de esto es que ya se descubrió una cosa que se llama la epigenética, es decir, lo que está por fuera de los genes, aquello que realmente sí se puede cambiar. Y la conclusión actual, a la luz de la ciencia, es que al contrario, lo que nosotros podemos desarrollar depende de la epigenética, es decir, de todo lo que está por fuera de los genes en un 90%, y que apenas un 10% de nuestro comportamiento depende de los genes. Eso significa que nos acabaron las excusas. Pero cosas bonitas también. Ustedes ven que cuando los soldados marchan, alguien entona una canción y dicen, todas las mañanas cuando sale el sol, y todos van repitiendo. Eso no es simplemente por hacer un ejercicio de gritar, eso es porque les permite entrar en esos patrones frecuenciales que les dan esa fuerza y ese poder que habita en ellos. Cuando en el calor del ejercicio, ya cuando alguien está sudando, emite un sonido como estos que les recuerda otra vez la música, puede reinscribir el código genético, es decir, podemos volver a reprogramar el código genético. Eso tiene una consecuencia maravillosa, digo yo, porque es que eso significa que si nosotros estábamos enfermos de una artrosis hace 2 años, normalmente al cabo de 2 años, el 98 punto algo por ciento de nuestras células se han recambiado. Y si volviéramos a escuchar la música que habita en nuestro interior, no tendríamos por qué, después de 2 años, seguir sufriendo de esa artrosis. ¿Pero por qué seguimos sufriendo de la misma artrosis? Porque decidimos callarnos la música que habita en nuestro interior. Es decir, decidimos guardarnos la música y darle la misma información a las células nuevas que van llegando. Por supuesto, si están recibiendo la misma información, la consecuencia tiene que ser, seguimos sufriendo de lo mismo o no nos programamos. ¿Qué tipo de música es la ideal para subir el ánimo y cuál es ideal para mantener la paz interior sin llevarle la tristeza? Es completamente individual, así como todos tenemos una nota musical que habita en nosotros, el género musical con el que resonamos es acorde a lo que cada uno vive. Me explico. Alguien seguramente con un desarrollo espiritual mayor, alguien que ha trabajado mucho esa parte del espíritu, sin duda va a preferir la música clásica o la música, digamos, de cámara o cosas como estas.
pero efectos como estos se notan. Alguien que tiene un problema cardíaco normalmente se beneficia de la música barroca, pero eso no es al azar. Resulta que la música barroca emite unos patrones de frecuencias muy agudos que hacen que literalmente casi que se masajee el cerebro en 360 grados y ese cerebro le dé una orden al corazón para que de nuevo vuelva a encontrar su patrón de resonancia. Pero, por ejemplo, una música como la salsa, para ponerlo en términos más digamos que conocidos para nosotros, la salsa normalmente lleva a que tengamos un espíritu alegre. Ustedes nunca ven que alguien que esté bailando salsa esté haciendo mala cara y esté triste. Generalmente está mostrando y casi que lo invita a moverse y lleva esa sangre hirviendo en ese momento. Entonces, cada género depende de para qué lo queremos utilizar en ese momento. Si yo quiero recuperar la calma, concentrarme, por ejemplo, en el estudio, la música de Mozart es extraordinaria. Se ha demostrado y se han hecho algunos estudios bien interesantes donde se toman grupos de estudiantes y se les mide el coeficiente intelectual a través de patrones determinados. Luego de escuchar música de Mozart durante más o menos 30 minutos, ese coeficiente aumenta aproximadamente en 10 puntos, lo cual es bien significativo, ¿sí? Pero en cambio, resultaría muy difícil tratar de concentrarse escuchando música rock. ¿Por qué? Porque está alterando los patrones frecuenciales al interior también. Masaru Emoto, ustedes saben que acaba de fallecer hace más o menos un mes y medio, fue el que hizo el estudio de lo que implica el sonido con las moléculas del agua. Seguramente todos conocen esos estudios, y de cómo cuando al agua se le pronuncian palabras armónicas, palabras bellas, palabras que lleguen al corazón, se organizan esas moléculas del agua de una manera muy bella, casi que resultan una obra de arte. Pero si son sometidas a palabras necias, a palabras de rabia, de rencor, de resentimiento, inmediatamente esas moléculas se distribuyen con patrones completamente desorganizados. Lo propio ocurre con la música, ya decíamos, la voz es parte de la terapia. Yo recuerdo una cosa, y hago un paréntesis aquí, cuando yo empezaba mi año rural, me tocó que inauguraran los vuelos Pocket de una compañía por acá en esa época que se llamaba ACES, no sé si alguno la recuerda. Lo cierto es que yo iba a hacer mi rular en apartado, cuando el avión estaba descendiendo, vi que tenía una de las llantas del tren de aterrizaje para un lado, la otra para el otro. Yo me asusté un poco y dije, esto sí será normal, pero otro más atrevido que yo se fue a tocarle al piloto. El copiloto sale, se asoma y dice ¡ah! Y claro, él hace ¡ah! Y adivinen qué hicimos todos los pasajeros, ¡ah! ¿Sí? Por supuesto, entonces ellos nos dicen de esa manera que le hablan a uno en los aviones. Señores pasajeros, por supuesto no entendimos nada, pero seguidamente vino la azafata a decirnos, que yo digo que era casi la enfermera ya, la azafata a decirnos, vamos a intentar una aproximación y si no podemos nos devolvemos a Medellín. En efecto, el avión toca pista, vuela una de las llantas, se tiene que elevar inmediatamente y nos devolvimos para Medellín a darle vueltas, algo así como 3 horas a esto acá, ¿sí? Para gastar combustible. Allá abajo nos estaban esperando los bomberos, una experiencia muy bonita, muy bella. Pero lo cierto es que traigo esto a colaciones para que entendamos que a veces la voz está acompañada de gestos. En el momento en que el copiloto, que supuestamente debió habernos transmitido mucha tranquilidad, hace ese gesto de ese sonido que emite en ese momento nos pone a vibrar en otra frecuencia muy, muy distinta. Y eso fue lo que por fortuna pues la historia terminó bien. Bueno, otra pregunta es, cuando son varias las enfermedades en una misma persona, ¿cómo puede ayudarle a la música? Es muy frecuente encontrar que los pacientes tengan varios síntomas que están afectando varios órganos, pero generalmente en la historia que seguimos del paciente encontramos que hay un foco, un conflicto raíz, un inicio, un origen que es el que lleva a que se desencadenen otras cosas en el cuerpo. Me explico, y esto es una teoría muy bonita porque los chinos hablan de los 5 elementos. Entonces ellos hablan del agua, de la madera, del fuego, de la tierra y del metal. Y ellos dicen, el agua, que representa el riñón, nutre a la madera. Digamos que uno riega el arbolito con el agua, y la madera es el hígado.
El hígado, que representa la madera, a su vez nutre al corazón, que es el fuego. Digamos que uno le echa leña al fuego. Entonces, si falla el riñón, por ejemplo, falló el agua, no hay quien nutra a la madera, y lo más probable es que en el tiempo esta persona vaya a desarrollar una enfermedad del hígado o de todo lo que tiene que ver con las vías biliares. Si aún así no se corrigiera, entonces probablemente lo que sigue es que vaya a alterar su sistema cardíaco, porque ya la madera no nutre al corazón, que es el fuego. Lo que quiero decirles es que la enfermedad es una sola, finalmente. La medicina es una sola, con varias formas de abordarla, pero finalmente es una única unidad. Y entonces, si entendemos eso y entendemos que somos uno, finalmente vamos a comprender también que cuando nos contactamos con nuestra esencia, con el alma, con ese silencio que habita en nosotros, con el ser del cual provenimos y que aceptamos que era perfecto, y por lo tanto nosotros nos identificamos como seres perfectos, cuando hacemos esa pausa y podemos escuchar la voz de quien creó los mundos, posiblemente volvemos a crear salud en nuestro interior. Es porque la música nos lleva a recuerdos tristes que han sucedido en días pasados. Todo depende de cómo interpretemos nosotros los órganos de los sentidos. Lo voy a poner con un ejemplo diferente, y es en este caso con el olfato. Ustedes van desprevenidamente cruzando por la calle y de pronto hay una mujer muy linda allí sentada y pasa casi que de manera desprevenida, pero sienten el aroma de su perfume e inmediatamente ese perfume les recuerda a alguien con el que estuvieron en contacto. Y si de pronto hay alguien que tiene flores por ahí, las compran y se las regalan y le dicen: si un hombre que no has visto antes de repente te regala flores, eso es impulso, ¿no? Esa misma figura que estoy utilizando acá, es decir, eso que representa un patrón frecuencial, que el olfato hizo que apenas con unas moléculas se desencadenara todo un holograma, toda la información que había grabada en nuestro interior y recuerda toda la historia. Lo mismo ocurre con la música. Entonces, seguramente en músicas hay melodías específicas que se escucharon con alguien y de repente suena esa música y dice: uy, esto yo lo escuché en ese momento, e inmediatamente se desarrollan engramas o escenas que fueron vividas en un momento determinado, que generan también una respuesta en el organismo. Entonces, no es que una música nos ponga tristes, la música es simplemente la acción, la reacción es lo que nosotros asumimos frente a esa música y acorde con nuestra propia historia. Aquí hay una pregunta que no entiendo la última palabra. Dice: ¿es útil escuchar? De pronto usted me ayuda. Sí, no fui capaz de leerlo. Y aquí preguntan: ¿se puede expresar que la medicina, hay una palabra que no entiendo? Ah, ya, listo. Pero venga por favor con el micrófono. Doctor, la pregunta es la siguiente: ¿es útil escuchar ondas hertzianas? Cuando nosotros resonamos con la música en nuestro interior, estamos resonando también con la música del cosmos. No es en vano que nuestro cerebro tenga 100.000 millones de neuronas que resuenan con las 100.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia. Por lo tanto, escuchar esas ondas hertzianas no es otra cosa que ponernos en sintonía con el cosmos, con el universo mismo. Y si estamos en sintonía con el universo, somos uno con la creación, y por supuesto que trae muchísimos beneficios. Hay una pregunta más que dice aquí: ¿se puede expresar que la medicina alopática es un placebo? Bueno, lo primero, antes de interpretar el resto de la pregunta, que no le entiendo muy bien la letra, pero tal vez, bueno, si tú le hiciste. Ya. Son frecuencias que se emiten en el universo y que son como el sonido mismo del universo. Los orientales, ustedes saben que pronuncian un mantra frecuentemente, un sonido repetitivo, que es el Om o el Aum para muchos, ¿no? Se dice que si todo el ruido del universo pudiera acallarse, el sonido de fondo que se escucharía sería precisamente el Om o el Aum. Entonces, por eso en las meditaciones, quienes hacen este tipo de meditación interpretan algo como el Om, y están
permitiendo que se entre en ese patrón vibracional que genera una armonía con el universo. El que hizo esta pregunta del placebo está por ahí, de pronto nos la puede aclarar, pero aclaro la primera parte. La pregunta mía se refiere a si la medicina alopática es un placebo referente a que lo que usted dice, que el organismo tiene que tener armonía, melodía y ritmo. Entonces, lo otro sería un simple placebo. Mi reverencia profunda a nuestra medicina convencional, mi reverencia profundísima a quienes fueron mis maestros, mis profesores en la Universidad Pontificia Bolivariana. Los admiro muchísimo, crearon en mí esa inquietud por la salud que ya para mí es suficiente y por supuesto, insisto, rindo homenaje a ellos. La medicina alopática, es decir, la medicina convencional, para que la entendamos de otra manera, no es un placebo. Sí existe el efecto placebo dentro de la medicina. Para quienes no estén muy familiarizados con esos términos, les pongo un ejemplo. Alguien se toma una pastillita de almidón y azúcar, pero su médico le dice que es una pastilla súper potente para la artrosis. Y resulta que el solo hecho de creer ese paciente que lo que se está tomando genera un efecto determinado, mejora dramáticamente a ese paciente. Ejemplos todavía mucho más llamativos. A alguien que tiene lo que se llama una hiperemesis, o sea, vómito exagerado, le dan como placebo una sustancia que es el jarabe de ipecacuana, que al contrario es un vomitivo, pero le dicen es un jarabe maravilloso para el vómito y con esto te vas a sanar. Y él se lo toma convencido de que así es, y encuentran que hasta un 50% de esos pacientes se mejoran tomándose el vomitivo, dejan de vomitar solo por el hecho de estar creyendo que están tomando algo que está combatiendo eso. Eso es algo que por supuesto la medicina ha tenido como una herramienta importante también para abordar los pacientes. Pero también existe una cosa que se llama el efecto nocebo, y es que a veces podemos hacer daño también a través, por ejemplo, de las palabras, ¿sí? A veces las palabras de un médico son sentenciantes. Recuerdo una historia muy bonita y además para mí muy edificante. Cuando yo estaba apenas de interno rotando por el hospital en nuestros turnos de ortopedia, vi que un paciente de unos 75 años se arrimó a nuestro profesor, a nuestro maestro, y le dijo: doctor, yo vengo porque me duele mucho este codo. El médico, un poco despectivo, sigue anotando en la historia y de pronto lo mira levantando las cejas de esa manera, insisto, muy despectivamente. Le dice: ¿y usted cómo quiere que a esa edad no le duela ese codo? El señor le contesta: doctor, este otro codo tiene la misma edad y no me duele. Entonces, eso hace parte también del efecto nocebo. Cuando nosotros sentenciamos a alguien, estamos llevando a que se generen respuestas muy complejas. A veces, insisto, un diagnóstico puede ser tremendamente difícil para alguien. Miren, palabras tan descrestadoras en medicinas como la neumono-ultramicroscopixilicona vulcanoconiosis aguda. Es una cosa que está descrita en la medicina. Yo me quedo sorprendido de que a veces tengamos que ponerle tantos adornos a cosas que deberían ser tan simples. Eso es simplemente una fibrosis pulmonar. Pero tenemos que decir neumono-ultramicroscopixilicona vulcanoconiosis aguda. Esto es para decirles entonces que no, la medicina alopática no es de ninguna manera una medicina de tipo placebo. Tiene efectos muy importantes, pero que sí utiliza a veces el placebo como herramienta terapéutica de acuerdo al paciente que estamos evaluando. Bueno, a ustedes muchas gracias por haber venido. Muchas gracias al doctor Alejandro. Y el año entrante volvemos con los conversatorios.